Bueno, vamos a ver dos conceptos muy importantes de la mecánica analítica. El primero es la función lagrangiana o el lagrangiano, y el segundo que está relacionado con esta función lagrangiana es el momento generalizado. Entonces vamos a definir directamente qué es el lagrangiano. ¿Por qué se define así? Hay una explicación bastante más clara, pero también más extensa, que relaciona esta función con un problema de minimización. Eh, Esta parte no está dentro del curso de Mecánica Analítica 1, es más bien un problema que está relacionado con la parte de cálculo variacional aplicada a la mecánica que se ve en Mecánica Analítica 2. Ahorita vamos a dar la definición de esta manera. En algunos videos posteriores a este del curso vamos a ver una explicación un poquito más numérica, por así decirlo, más de cálculo, que está relacionada con la derivación específicamente de las ecuaciones de Euler-Lagrange, que es el objetivo final de estos videos. Por el momento, el lagrangiano lo vamos a definir como la diferencia entre la energía cinética total del sistema menos la energía potencial total del sistema, ¿no? del sistema de partículas, ¿no? Entonces, ahorita hablamos que estamos trabajando en n coordenadas generalizadas, ¿no? Q es un vector en Rn, es el vector de coordenadas generalizadas, Q punto es el vector de velocidades generalizadas y pues T es el tiempo. Entonces, el lagrangiano es una función que depende de estas tres cosas en general. Bueno, ahora vamos a hablar qué es el momento generalizado o a qué le vamos a llamar el momento generalizado. Bueno, el momento generalizado va a ser la derivada parcial del lagrangiano con respecto, o más bien, el iésimo momento generalizado, porque también puede ser un vector, pero aquí lo vamos a definir por componente. El iésimo momento generalizado es la derivada parcial de la función lagrangiana con respecto a la iésima velocidad generalizada, o la derivada con respecto del tiempo de la iésima coordenada generalizada. El momento generalizado también lo podemos ver como un vector, que es exactamente el jacobiano del lagrangiano con respecto al vector de velocidades. Esto, perdón, es sin la i. Entonces también lo podemos ver de manera vectorial y sería esta función que está aquí, ¿no? Esta función vectorial, ¿no? Nada más sería acomodar en cada renglón las derivadas parciales de la izquierda, ¿no? Es exactamente lo mismo, lo podemos ver de esta manera o lo podemos definir por cada uno de los componentes. Un detalle importante es que en general el lagrangiano, si la función lagrangiana es una función a lo más cuadrática en Q punto, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos que la energía cinética, el componente de la energía cinética es una función cuadrática. Aclaro que esto es para todas las hipótesis, todas las condiciones que hemos estado asumiendo a lo largo de estos videos, ¿no? Son restricciones holónomas, eh, que tenemos energía potencial únicamente dependiente. Ahorita vamos a hablar de la energía potencial, pero vamos a recordar esa condición que hemos estado dando, que la energía potencial o la función de potencial únicamente depende de las posiciones. Y el sistema, pues, tiene únicamente restricciones holónomas, ¿no? Por el momento. Entonces, bajo estas condiciones, ajá, el lagrangiano es a lo más una función cuadrática en Q punto. ¿Por qué? Porque si B no depende de Q punto, pues aquí no aparece Q punto, ¿no? B solamente depende de Q y T es una función que sí puede depender de Q y Q punto, incluso del tiempo, pero esto es únicamente una función cuadrática. Entonces, por lo tanto, en Q punto, ¿no? En Q punto. Por lo tanto, pues el lagrangiano tiene que ser cuadrático en Q punto. Entonces, si derivamos el lagrangiano con respecto a Q punto, pues lo que vamos a obtener es
que cada uno de estos componentes va a ser lineal en conjunto. Por baja el 2, ¿no? Si tenemos una función cuadrática, vamos a pensar que tenemos alfa por qi punto cuadrado, pues si derivamos, ¿no?, la derivada de esta función con respecto a qi punto, ¿no?, pues va a ser 2 veces alfa, ¿no?, por qi punto. Entonces nos queda una función lineal. Entonces, y eso es exactamente lo que nos dice la definición del momento generalizado. Entonces los momentos generalizados, eh, bajo estas condiciones que estoy diciendo, de hecho aquí digo en general, pero es en general para nuestro caso, ¿no?, para las condiciones usuales. Mm, es una función lineal únicamente de Q punto, ¿no? Los momentos generalizados son funciones lineales de las velocidades generalizadas. Ahora vamos a recordar nuevamente que v es independiente de la velocidad. Entonces, si yo calculo la derivada parcial de la función de potencial v con respecto a cualquier velocidad, este término es cero para toda i, ¿no? Aquí no lo puse, pero es para toda i, ¿no?, de 1, ¿no?, hasta n. Entonces, para toda i, esto se va a cumplir. Por lo tanto, no hay ningún problema si en lugar de poner el lagrangiano, yo pongo directamente la energía cinética, ¿no? O sea, no tiene caso que considere esta causa, esta parte de aquí, si a la hora de calcular la derivada de L con respecto a Q punto, pues esto es la derivada de T con respecto a Q punto, menos la derivada de B con respecto a Q punto, y este término siempre es cero, ¿no? Entonces, esta igualdad siempre se cumple. Entonces yo puedo sustituir, en lugar de poner el lagrangiano, pues pongo directamente la energía cinética. Entonces esta es otra definición que encontramos muchas veces y que de hecho es la que vamos a estar utilizando para la deducción de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, o más bien una ilustración de qué implica el momento generalizado. Nos vamos a considerar una partícula que se mueve libremente en el espacio, ¿no? Es esta partícula que está aquí. Ahorita el primer caso es considerando las coordenadas cartesianas. Recuerden que yo podemos elegir Q1 igual a X, Q2 igual a X2, bueno, aquí X1, ¿no?, y Q3 igual a X3, ¿no? Entonces yo puedo tomar las coordenadas generalizadas como mis coordenadas cartesianas, ¿no?, que sería X1, X2 y X3, ¿no?, para usar la notación que siempre consideramos. Entonces la energía cinética pues es un medio de la masa por la velocidad, por el vector velocidad al cuadrado, ¿no?, o por la notación es el velocidad al cuadrado. El vector velocidad al cuadrado pues es la norma del vector aquí. Bueno, aquí tiene ρ, vamos a poner ρ, ese sería ρ punto, que es el vector de posición al cuadrado, ¿no? Entonces eso, pues en las coordenadas cartesianas es esta expresión que está aquí. Entonces simplemente si queremos calcular cada uno de los momentos generalizados, recordemos que los momentos generalizados se define para cada una de las coordenadas generalizadas que tenemos. Entonces, para la iésima coordenada generalizada, pues simplemente va a ser la masa por la velocidad en esa coordenada, ¿no? O sea, la velocidad en ese componente de la velocidad, ¿no?, de la partícula, ¿no? Esta sería el cálculo del momento generalizado. Y eso claramente nos dice que el vector de momento generalizado pues es el escalar de la masa por el vector velocidad. Y esto pues es lo que le llamamos el momento lineal. Este es un concepto que normalmente ya se conoce, pero si no lo han visto o no lo habían escuchado en alguna otra clase o en algún otro lugar, es la definición exactamente de momento lineal de una partícula que se mueve con una cierta velocidad, ¿no? El momento lineal es la masa por la velocidad lineal, ¿no? En este caso esta velocidad es simplemente los componentes, la derivada de cada uno de los componentes de la posición, ¿no?, de su vector posición. Entonces, esto es bastante directo, ¿no? El momento generalizado, pues, en esta interpretación, cuando tenemos que las coordenadas generalizadas coinciden con las coordenadas cartesianas, pues el momento generalizado coincide con lo que le llamamos el momento lineal de una partícula.
ahorita vamos a ver el caso más general, porque el caso más general es cuando las coordenadas generalizadas no coinciden con las coordenadas cartesianas, ¿no? Bueno, pero antes de eso, vamos a ver qué pasa cuando consideramos, por ejemplo, la misma partícula en la misma situación, en un movimiento libre, pero ahora en lugar de utilizar las coordenadas cartesianas, vamos a utilizar las coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, de hecho, es en la misma representación, aquí está, ¿no? Las coordenadas esféricas son ρ, que es el radio, con respecto a un punto fijo, teta, que es este ángulo que está aquí, que es el ángulo de la proyección al plano x1, x2 de la masa, eh, y phi, que es el ángulo con respecto al eje x3. Entonces, si en lugar de utilizar x1, x2, x3 como mis coordenadas generalizadas, yo utilizo q1, ¿no? Q1 como ρ, q2 como teta y q3 como phi, bueno, pues obtengo que la energía cinética es esta expresión que está aquí, ¿no? Nuevamente nada más es calcular, ¿no? El vector velocidad en las coordenadas esféricas y derivar cada uno de los componentes, calcular la norma cuadrada de esa velocidad, de ese vector, y es esto que va a aparecer aquí, ¿no? Entonces, esta expresión nos está dando la energía cinética de esa partícula. De hecho, si lo calculáramos o lo midiéramos, es exactamente igual y el valor de t es el mismo en los dos casos. Pero ahora vamos a calcular el momento generalizado y ver cuál es la interpretación que tenemos de este momento generalizado, ¿no? Si, si nosotros calculamos, ¿no?, la derivada de t, ¿no?, con respecto a ρ, nos quedaría un m por ρ punto, ¿no? Que esto, si se dan cuenta, es el momento lineal en la dirección radial. O sea, es el momento lineal, voy a usar otro color, en esta dirección, ¿no? Exactamente esta expresión que tenemos. M por la velocidad, ¿no? Es esa velocidad que tiene radial, ¿no? Es el cambio en la distancia con respecto a un punto fijo. Pero lo interesante viene eh, con el momento generalizado de teta, ¿no? El momento generalizado de teta nos da una expresión que es m que multiplica a ρ por teta punto. Pero ρ por teta punto, ¿no?, es algo que ya conocemos, hemos visto que está muy relacionado, ¿no? De hecho no está relacionado, ¿no?, pero es la relación que hay entre la velocidad tangencial y la velocidad angular, ¿no? Es el cambio, ¿no?, que tenemos si tenemos un arco, ¿no? Pues tenemos que la velocidad esta que está aquí, ¿no?, y esto tiene un radio, ¿no?, r, y se está moviendo a una cierta velocidad teta punto, ¿no? Esta velocidad que está aquí pues es igual a ρ por teta punto. ¿Mm? Entonces, esto es lo que llamamos, o lo que, lo que normalmente conocemos como el momento angular. ¿Ah? Y de hecho, esto también es exactamente lo mismo. Este es el momento angular. ¿En qué sentido o en qué parte? Pues sería como esta parte que está aquí sería de este movimiento, ¿no? El movimiento angular sería en este plano, ¿no? Este va hacia afuera, no voy a ponerlo con otros colores. Este iría paralelo al eje x1. Este sería el movimiento angular. Y finalmente el cambio de phi pues nos va a generar un momento angular ahora en este sentido. Se va a estar moviendo así, ¿no? Este es uno y este es el otro. Entonces esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Tendríamos ρ cuadrada seno cuadrado de teta por phi punto, pues es la longitud de la proyección, ¿no? Y tendríamos multiplicado, ¿no?, por el cambio o la velocidad angular phi punto. Eso multiplicado por eso sería como la velocidad tangencial, pero ahora vertical, ¿no?, hacia arriba. Multiplicado por la masa, pues nos da el componente vertical del momento angular. Entonces, cuando nuestra coordenada generalizada es un ángulo, ¿no?, que son los dos casos que están aquí,
pues esto nos da, cuando al momento de calcular el momento generalizado, van a ser momentos angulares. Y si es una distancia, ¿no?, que es el caso de acá arriba, pues va a ser un momento lineal. Eh, Esto a veces nos ayuda a interpretar más claramente lo que está pasando en nuestro sistema si coinciden estas coordenadas generalizadas con distancias o ángulos, ¿no? En el caso más general, cuando las coordenadas generalizadas no son ni distancias a un punto fijo, ni tampoco son ángulos, pueden ser distancias entre dos puntos que no son fijos o combinaciones, ¿no? Entonces, la interpretación del momento angular es más difícil de dar o darle un sentido físico a esa interpretación, ¿no? Pero eh, el hecho de que tengamos rápidamente, muchas veces las coordenadas generalizadas sí coinciden con estas distancias o sí coinciden con algunos ángulos, entonces nos ayuda a tener más claro de qué estamos hablando cuando hablamos del momento generalizado, ¿no? De manera general, o para el caso general de las coordenadas generalizadas, pues no tiene una interpretación tan directa, por eso es el momento generalizado. Eh, entonces, bueno, en el siguiente video vamos a ver un ejemplo del cálculo de lagrangiano y del cálculo de los momentos generalizados, y posteriormente vamos a ver cómo utilizar este concepto del momento generalizado para comenzar a deducir las ecuaciones de Euler-Lagrange.